Bueno, y si ya llegaste hasta este punto, te quiero invitar a que puedas escuchar la predicación de este día domingo. Estamos en la serie Una iglesia que acepta. Así que si ya vienes tiempo con nosotros y te has familiarizado con nuestra congregación, entenderás que dentro de estos meses estamos decodificando la visión de nuestra iglesia. El mes pasado hablamos de ser una iglesia que ama, este mes una iglesia que acepta. Y el mensaje que quiero compartir contigo, con todos quienes nos están mirando a través de las redes sociales, es acerca de un tema de mucha importancia. Y el título que le he puesto es Una mala interpretación. Una mala interpretación. ¿Por qué? Porque depende con el lente que miremos la realidad, es la forma en que nosotros vamos a interactuar con esa realidad. Y quiero mostrártelo a través de una interesante y divertida historia. Cuentan por ahí que había una pareja de abuelitos, ya de avanzada edad, y fueron a un restaurante a comer, no en tiempos de pandemia, así que estaban sin mascarilla ni nada de eso. Y mientras estaban cenando, una de las personas que atendía al restaurante se puso cerca de ellos simplemente para observarlos, porque les parecía que la escena que estaba mirando era demasiado tierna. Ese abuelito trataba de la siguiente forma a su esposa. Le decía: mi amor, ¿qué quieres ahora? Tesoro mío, ¿qué quieres comer en este segundo plato? Cielo, corazón de mi vida. Y todo el rato la trataba de esa manera, con palabras muy cariñosas, tiernas, afectivas, llenas de amor y ternura. Y es en ese momento cuando la esposa, la abuelita, dice: voy al baño y vengo, así que espérame un momento. La niña que atendía ese local no se aguantó y se acercó a ese abuelito y le preguntó: te estoy impactada, le dijo. La verdad es que quiero simplemente decirle que me encanta la escena que estoy viendo. Cómo usted la trata con tanto cariño, tanto amor, tanto afecto, diciéndole tesoro, corazón, amor, corazón de mi vida, etc. Así que lo felicito, le dice, lo felicito. Y el abuelito se acerca y le dice: la verdad, ¿sabe por qué la trato así? ¿Por qué? Le dice la niña. Es que no me acuerdo su nombre. No se acuerda su nombre y esa cambia toda la escena, simplemente cambia toda la escena. Podemos ver que hay una mirada desde la persona que está afuera y otra desde la que está dentro. ¿Nos pasará algo similar con la escritura? ¿Leeremos el texto bíblico de una manera y de otra manera? A veces lo leemos para nuestra conveniencia o la conveniencia de algún grupo en particular. Y es por eso que este mensaje apunta ahí, a una mala interpretación. Y cómo eso nos separa y no nos predispone a aceptar a quien es el centro de la historia de la salvación desde la mirada de Jesús, el ser humano. Acompáñame por favor y toma tu Biblia o prende tu Biblia, también estamos en esos tiempos, para leer un relato de Jesús que es muy interesante, muy entretenido por los demás. Es un relato largo. Yo solamente voy a hablar de la primera parte. Y la segunda parte de este relato, quiero que me esperes un par de domingos porque ahí voy a predicar la otra parte de este relato. Pero anda conmigo por favor a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Esto queda en el Nuevo Testamento. Si no tienes Biblia de papel, puedes tener una Biblia digital en una aplicación y también sirve. Léelo en la versión que más te guste. Yo voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Lucas capítulo 14 del 1 al 6. Y esto es lo que nos dice. En cierta ocasión, Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo, es decir, sábado. Y ellos estaban acechándolo. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía. Y Jesús le preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y les dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se caen a un pozo, no lo sacan enseguida, aunque sea el día de reposo? Y nadie podía responderle. Esta es una historia muy interesante, es un relato largo. Aquí vamos a ver que estamos en un contexto de una comida, ¿cierto? Y el relato sigue, después Jesús cuenta un par de parábolas y yo voy a predicar de una de esas parábolas en un par de domingos más. Pero este es un problema conocido para Jesús. El problema del sábado, del sabbat para los judíos. ¿Y cómo se interpretaba?
Jesús, si ustedes siguen la lectura desde la Escritura o desde su aplicación, van a ver que ya en el capítulo 6, capítulo 13 y ahora en el capítulo 14, Jesús es interpelado particularmente por este punto. En el capítulo 6 Jesús lo retan de alguna manera o le llaman la atención porque los discípulos cortan espigas para comer. En el capítulo 13 Jesús va a sanar a una mujer que lleva 18 años encorvada. Y la sana también un día sábado. Y ahora Jesús intenta o quiere sanar a un hombre que también está enfermo en un día sábado. Entonces hay un problema de interpretación. Las leyes no eran extremadamente claras, sobre todo en este punto, que era una tradición oral de lo que se podía y no se podía hacer un día sábado. Hay algunos teólogos que han investigado qué es lo que se podía hacer. Para algunos era tan extremo lo que no se podía hacer nada el sábado que estando en guerra y conflicto ni siquiera se defendían. Hasta morían en la batalla porque no podían trabajar. Después de esas discusiones se abren posibilidades de qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero aún así no es claro, sigue siendo una interpretación humana. Hasta ese punto me gustaría detenerme en los detalles de la conversación. Jesús es invitado a la casa de un fariseo importante, líder, ¿cierto? A pesar que no tiene jerarquía, pero Lucas se empecina en decir que es muy importante esta persona, tiene mucha influencia sobre ese círculo religioso. A Jesús lo invitan. También nos deja el detalle, Lucas, que están acechando a Jesús. Es como que lo invitan hay posiblemente una trampa en esa invitación. En eso Jesús ve a alguien que está enfermo de hidropesía o hidropesia y es alguien que lo que se distingue de esta enfermedad que tiene los brazos y las extremidades inflamadas con un exceso de acumulación de agua. De eso estaba sufriendo esta persona. Jesús viene y ya entendiendo la situación les dice, bueno, ¿lo puedo sanar o no? Siendo día sábado. Nadie responde. Nadie, todos están en silencio. Y en eso, Jesús pudiendo responderle, no lo responde tampoco. ¿Cómo lo hace? Con una acción. Simplemente toma a la persona y la sana. Y la deja irse con toda tranquilidad. Parece que en ese dejarlo ir, esa persona estaba ahí probablemente para comer, pero le dice mejor, ándate en paz. Y después interpela a esos religiosos. Y le dice, a ver, ¿es posible que podamos auxiliar? O la pregunta es, ¿podemos auxiliar a un burro o a un buey en un día sábado? Otra traducción en vez de burro dicen hijo. Entonces aquí hay que detenerse porque algunas líneas de reflexión nos dicen que los religiosos hasta trataban mejor a los animales que al ser humano. Interesante punto. Y ellos, de nuevo, no respondieron. Hay alguien que dice por ahí que el silencio otorga. Aquí parece ser el caso. Pero si le ponemos aún, apretamos el freno más fuerte. Usted sabe, los que manejamos, que se puede apretar de diferentes niveles el freno del vehículo. Y ahora yo quiero invitarlo a apretarlo más fuerte. Y veamos cómo actúa Jesús. Porque si esto lo tomamos simplemente como una lectura histórica de escuela dominical, nos vamos a perder muchos detalles. El primero de ellos es que quiero que veamos esto. ¿Quién anda buscando problemas? Nadie, intencionalmente al menos. Nadie está buscando meterse en conflicto. De hecho, hay dichos que dicen no vayas donde no te llamen, ¿cierto? Y nos quedamos con esa idea. Pero parece que en Jesús eso no cuenta, es totalmente diferente. Jesús acepta la invitación de un líder religioso muy importante, el cual representa a un grupo de personas que claramente está en contra del ministerio de Jesús. Si a usted le hacen una invitación a un grupo similar, de similares características, ¿usted iría? Probablemente no. De hecho, es fácil negarse y decir, oye, hay que ir a la casa de la tía tanto o el tío tanto. Y usted puede decir, no quiero ir. Simplemente por gusto. Pero Jesús va donde un grupo de personas que literalmente busca matarlo. El ministerio de Jesús hasta esta altura ya es bastante avanzado y Jesús es bien conocido en la zona. Entonces constantemente donde Jesús va, van ellos atrás como discípulos de Jesús, viendo en qué puede equivocarse, en qué pueden pillarlo. Y Jesús acepta esta invitación. Y estando ahí, estando en ese lugar, se ve que hay una persona que está enferma.
Y quiero contarle que no es cualquier enfermedad. Hay un teólogo que se llama François Vivon y él explica lo siguiente. La exégesis judía consideraba la hidropesía como un castigo por un pecado. No era cualquier enfermedad. Esta enfermedad en particular se consideraba como un castigo por un pecado. Y un pecado de 3 tipos, pudiendo ser de 3 tipos. De orden sexual, es decir, adulterio o lujuria. Religioso, como idolatría o hechicería, o bien relacional, por difamación. Entonces la persona que estaba ahí, Juan Calvino, por ejemplo, él en uno de sus comentarios dice que lo pusieron intencionalmente para tentar a Jesús. Intencionalmente. Jesús lo ve y esta persona entiende todo lo que aquí está sucediendo. Y aquí entra el problema de fondo, la interpretación. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Para ellos, y lo podemos ver cuando Jesús sana a esta mujer encorvada que lleva 18 años, uno de los líderes religiosos dice con claridad, hoy día no se puede hacer nada, es sábado, hay todos los otros días para sanar, que venga mañana, que venga mañana. Y Jesús lo interpreta de otra manera. Dice, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y los problemas de interpretación es los que hemos tenido desde siempre. Y es lo que nos ha alejado de las personas. Podemos ver como una interpretación negativa. El pastor Luis lo explicaba el domingo pasado. Podemos fraccionar a Dios y quedarnos solamente con una imagen de Dios. Por un lado podemos decir, no, Dios solo es amor. Y quedarnos con esta idea que nos introducía el pastor Luis el domingo pasado. Pero hay que ser suficientemente claro también para decir que otros se han quedado con la otra cara de la moneda, dejando al Dios de amor de lado y predicando solo un Dios de odio, de castigo, de ira. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está ese equilibrio que nos invita a acercarnos a las personas? Porque no hacerlo o tener una mala interpretación del texto nos lleva posiblemente a 2 destinos. Uno de ellos es mostrarnos como mentirosos, como hipócritas, como arrogantes. Porque hacemos que la Escritura diga ciertas cosas, enfatizamos solo en algunos aspectos de la Escritura y no necesariamente en todos. Y particularmente hacemos que la Biblia nos diga cosas que no necesariamente dice. Y esto es palabra de Dios. Y es raro, porque cuando hacemos o se hace ese ejercicio, hacemos que la Biblia diga cosas que me gustan a mí, que están asociadas particularmente a mi gusto. Y eso es tremendamente grave. O también podemos alejarnos de las personas y simplemente quedarnos con los rituales, abrazando una historia, una tradición que la verdad no conversa con la humanidad y no conversa aún con nuestro sentido de realidad, con nuestro contexto. Estos religiosos habían olvidado. Y quiero que me acompañe, por favor, Lucas capítulo 6, 5, que es lo que dice de manera muy categórica. El Hijo del Hombre es también el Señor del día de reposo, es decir, del sábado. Marcos 2, 27 nos dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Estaban leyendo las Escrituras y quedándose con la estructura, no con el sentido. Y es por eso que Jesús es tan transgresor. Es por eso que mirar a Jesús con detención no nos invita simplemente a aprendernos las historias de memoria, sino ver sus acciones prácticas. Hay muchos aspectos que no entendemos, pero los que podemos ver con total claridad, como este y como otros, realmente son parte de la práctica de la vida cristiana de nosotros. Estudiar este sermón me hizo anotar un montón de preguntas, un montón, y en el estudio bíblico que usted puede descargar asociado a esta predicación, probablemente hubiesen sido muchas preguntas. Así que no deje de verlo por lo demás. Yo les quiero invitar a pensar en esto. ¿Qué es lo que hace Jesús finalmente? Un teólogo, Salvador Carrillo Alday, dice lo siguiente: la preocupación de Jesús por el hombre en concreto se nota también en la forma de tratar las tradiciones religiosas de su pueblo e invita a los fariseos a participar en esta preocupación. Jesús no se queda simplemente dando explicaciones, cátedras, definiciones.
explicando qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Jesús simplemente ve al ser humano dolido, quebrado, sufriente, lo toma, lo toca y lo sana. Y lo deja irse en libertad. Ese es Jesús. Ese es el Evangelio. De la manera más bellamente posible explicada. Ese es Jesús. Yo me hacía esta pregunta y quiero compartirla con ustedes. Si tuviésemos que hacer el ejercicio de leer la Biblia, imaginemos que la leemos entera. Hay muchas personas que lo han hecho. Y creo que es un ejercicio lindo a tener en la historia personal. Si leemos la Biblia, ¿hacia dónde se dirigirían los comentarios o nuestros comentarios o conceptos de la Escritura? Diríamos más bien que está asociada a la salvación, a la esperanza, a la fe, al amor. ¿O nos quedaríamos con la idea de que leímos un libro que nos habla de condenación, de separación, de ira, de enojo? ¿Hacia dónde? Si tú eres de las personas que está diciendo no es ni uno ni lo otro, en realidad es la mitad, es el equilibrio perfecto. Ok, estoy de acuerdo con algo de esa reflexión. Si es así, si tú dices no, es el equilibrio entre estas dos realidades, en ese equilibrio es el que tú estás expresando día a día. ¿Ese es el equilibrio que tienes cuando te relacionas con otro? ¿O en tu práctica de vida ministerial, en realidad tiendes a desequilibrarte por el uno o por el otro? ¿Cómo estamos tratando? Yo me pregunto, ¿de verdad la iglesia está en condiciones de poder decidir por el ser humano en vez de decidir por las tradiciones y costumbres? No es una pregunta fácil. Porque aquí no hablo simplemente de la institucionalidad, hablo de ti y de mí. Hablo si tú estás dispuesto a romper tus propios paradigmas por abrazar la creación máxima de Dios, que es el ser humano. Por un lado, estamos viendo cómo, como decía uno de los fariseos en el capítulo 13, que venga mañana, podemos aceptar que el dolor siga más tiempo con tal de hacer cumplir mi tradición. Y Jesús no acepta eso. Jesús ve la necesidad y la suple. Permíteme ir aterrizando. No interpretar correctamente nos separa de las personas. Nos hace el ejercicio contrario, no aceptar. Y en el ministerio de Jesús lo que más se hizo fue todo lo opuesto. A Jesús se le trató de borracho que se juntaba con cobradores de impuestos, con pecadores, con lo peor. Y Jesús con ese ejercicio nos daba una muestra de hacia dónde quiere que vamos. Yo te quiero invitar y desafiar. ¿Invitar y desafiar a qué? A que en este tiempo de pandemia tú puedas profundizar en la vida de Jesús. Muchos exégetas han estado de acuerdo en que Jesús es la clave hermenéutica para leer nuestros tiempos. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Jesús es el lente con el cual tenemos que leer las Escrituras y comprender nuestra realidad. Así que no te quedes con la idea de que esta historia yo ya me la sé. Esta historia me la aprendí cuando era chiquitito. Ve cómo esto afecta a tu vida. Porque si leemos las historias de Jesús y eso no nos interpela, estamos perdiéndonos de algo muy importante, que es una vida cristiana sólida, o al menos más firme en nuestra fe. ¿Cómo estás llevando tu vida cristiana? ¿Cómo estoy yo? ¿Y cómo estamos como iglesia llevando nuestra vida cristiana? ¿Estamos decidiendo como Jesús por el ser humano? ¿O estamos decidiendo por nuestras tradiciones, por nuestra historia, quedándonos con nuestra interpretación? Como que si mi interpretación fuera la única y definitiva, como que si lo que yo entiendo de la Escritura sobrepasa toda la reflexión teológica de todos los siglos y de toda la reflexión teológica que tienen diferentes personas, hijos de Dios, hermanos y hermanas tuyas, la mía es la única que vale. Me parecería que sería un poco arrogante. Y yo no quisiera que nosotros como congregación llegáramos a ese punto. La fe es un camino. La fe se construye y se construye estando juntos como comunidad. ¿Esto lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer y lo podemos hacer juntos. Lo que estamos haciendo domingo a domingo es esto, caminar de manera
o con mucha hermandad. Así que te invito a profundizar en la vida de Jesús y ver cómo Jesús opta por el ser humano. Oremos para que podamos estar cerrando este tiempo de predicación. Señor, te queremos dar gracias, muchas gracias. Gracias por revelarnos en tu palabra verdades divinas a través de la vida de Jesús. A través de la revelación y de Jesús mismo, entendemos, Señor, que tenemos las directrices para conducirnos el día de hoy. En tiempos tan difíciles, tan complejos, tú nos muestras, Señor, luces direccionadoras de hacia dónde quieres que avancemos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, que toman tu palabra no simplemente como historia, sino como una voz validada, a la cual vale la pena seguir y obedecer. Gracias te doy, Señor, y ruego que este mensaje pueda llegar a la vida de muchas personas y pueda hacer vida en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.